Muy buenas tardes para todos. Recuerden pues que habíamos acordado la última clase pues que estas clases se iban a grabar justamente con el propósito de tener un registro en video pues de las mismas y pues que en caso que de pronto alguno de ustedes tenga que repasar algún concepto, alguna cosa o no pueda asistir a la clase, pueda ver de manera asíncrona digamos lo que se presentó en cada sesión. La idea de hoy es que cubramos, voy a mostrarles, vamos a cubrir unas definiciones básicas, ¿sí? Para empezar ya pues como a abordar el tema de procesamiento de señales en propiedad. Al final de la clase vamos también a tratar el tema este de las exposiciones, ¿no? Que fue parte de lo que discutimos en referencia a la evaluación del curso, ¿no? Las exposiciones, que es un elemento opcional, ¿sí? El que quiera preparar un tema de estos, tal como lo discutimos aquella vez, de esta lista que les voy a presentar, básicamente son temas del ciclo básico del curso de procesamiento, de la primera parte, ¿no? Que correspondería pues con el curso de pregrado. Entonces, repito, hoy arrancamos con definiciones básicas, empezando pues, y este es un concepto que de pronto todos manejamos de manera empírica, pero no está como bien definido y muchas veces incluso a nivel de posgrado genera confusiones, ¿no? ¿Cómo definiríamos una señal? ¿Cómo define usted o cómo definiría usted una señal? Y a mí sí me gustaría que por favor de pronto el que quiera participar y me ayude un poco con la definición, o quizás de pronto los que ya vieron el curso y la tienen más clara, ¿cierto? Porque este curso en parte también tiene que ver mucho con formalizar algunas de las cosas que nosotros trabajamos. Aquí hay ingenieros electricistas, hay ingenieros de control, hay ingenieros mecánicos, no sé si se me escapa alguna carrera, creo que hay un electrónico por ahí. Y bueno, nosotros estamos habituados al manejo de señales, ¿cierto? En procesos, señales de temperatura, señales en una máquina, eh, señales de corriente y de voltaje. Pero la experiencia mía pues con esos temas es que muchas veces, a pesar de estar manipulando señales todo el tiempo, no está tan clara la definición. Yo le voy a pedir de pronto a alguno de ustedes, sí, el que quiera participar, que me colabore con dicha definición, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes o cuál creen ustedes que es la definición de señal? Alay. Sí, sí, dale. Estamos de acuerdo hasta cierto punto, falta un complemento, porque no es solo la magnitud, la señal tiene una característica adicional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale, pero nuevamente es una respuesta parcial, ¿sí? En el sentido que no siempre las señales dependen del tiempo. Ahora, yo te doy la razón en lo siguiente. Para lo que es electrónica, eléctrica, control, muchas especialidades de ingeniería, pues sí, las señales son dependientes del tiempo. Usted mide una temperatura en función del tiempo, mide una presión, mide una concentración de algún elemento químico en función del tiempo, ¿sí? Pero para hacer bien amplia la definición y, por ejemplo, poder tratar las imágenes como señales, tenemos que ser también un poquito como más generales, ¿sí? Aunque casi todas las señales que manipulamos dependen del tiempo, es necesario ampliar un poco la definición. Entonces, redondeando la idea, ¿quién me ayuda a complementar lo que dijo Alay? Vale. Sí, o sea, los sentidos también son una forma de cuantificación. Creo que fue Juan el que habló. Es cuantificar, ¿cierto? Una magnitud. Lo que pasa es que, claro, los sentidos tuyos no tienen una escala, digamos, tan precisa como puede ser con un instrumento, pero tú también estás midiendo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, hablamos de la imagen, por ejemplo, lo que captura nuestros ojos, pues básicamente un ojo es un sensor
de intensidad lumínica, ¿cierto? Para diferentes longitudes de onda. Lo que pasa es que obviamente la medida que nosotros manejamos es diferente, ¿cierto? E incluso hay toda una teoría asociada a cómo medimos nosotros, cómo es la percepción nuestra, en comparación con la percepción más precisa que maneja un instrumento, ya sea analógico o digital. No sé si alguien de pronto que haya trabajado con los temas de inteligencia computacional conoce ese tema, ¿no? Cómo casa uno medidas de instrumentos con medidas estilo humano, ¿no? Es decir, el agua está medio caliente, está tibia, está un poquito fría. ¿Alguien conoce el concepto? Seguro que lo han escuchado mencionar. De pronto. Bueno, el área de conocimiento que aborda esos temas, ¿cierto? De equiparar o comparar medidas de instrumento con medidas humanas para poder tomar decisiones es la lógica difusa. ¿Sí? Y si de pronto en algún momento les toca abordar esos temas, se darán cuenta pues que es eso, no es poderle decir, hay un tema en ese asunto de lógica difusa que se llama grados de pertenencia, poder decir, no, es que mira, el agua, por ejemplo, para una ducha que uno se va a bañar, no, el agua está muy caliente, o está medio caliente, o está tibia, ¿cierto? Esas son las percepciones que uno tiene, pero al final todos nuestros sentidos también son instrumentos de medida. Me hablas del tacto, claro, hay una medida de presión ahí, por ejemplo, y así. Pero volviendo a lo que estaba mencionando Alay, pues uno podría, y lo voy a poner aquí como una magnitud de X, ¿cierto? Que depende, por ejemplo, del tiempo. Aquí no me cupo toda la ecuación, pretendía poner una ecuación de un voltaje sinusoidal en una red de distribución aquí en Colombia, ¿cierto? Me faltó aquí la frecuencia, pues, que es 120 pi para Colombia, repito. Pero esto es una señal, ¿cierto? Ya tengo una cantidad de X que está variando en función, estamos hablando de un voltaje, ¿no? Entonces, en función aquí del tiempo, ¿sí? La definición general sería, pues, para no seguir redundando en el tema, es que una señal es una magnitud, ¿sí? O una medida que varía en función de otra magnitud, ¿sí? Muy parecida incluso a la función que le dan a uno cuando ve matemáticas de lo que es una función, justamente, ¿no? Una función es también algo así. Entonces, una señal es una magnitud, es algo que se mide, algo que se percibe, también si recogemos un poco lo que decía Juan, ¿sí? Pero que depende de otra. Esa sería la definición más general. Aquí hay, véalo, aquí está. Yo poniéndome a escribir allá y aquí está. Esta la B sub A, ¿cierto? Sería la señal de voltaje. Y correspondería a este modelito, esta ecuación que tenemos aquí, corresponde básicamente al voltaje sinusoidal que uno puede medir instantáneamente en la red eléctrica, ¿no? 120, que es el valor RMS de voltaje. Ahí hay un factor pues para poderlo convertir a valor pico. Y 120 pi, que sería la frecuencia pues con la que opera la red de distribución aquí en Colombia. Esa es la definición de señal. Aquí les tengo otro ejemplo, de hecho. Y este es de pronto el tema, pues, para generalizar un poco la definición. Observen cómo tenemos una imagen XY. Esto, de hecho, de pronto a los que manipulan imágenes les será familiar el término. Esto es como una máscara, ¿sí? Para hacer un efecto ojo de pescado, ¿no? Como un efecto de resalte hacia el centro de una imagen, ¿cierto? Y que se vea de pronto una ganancia mejor en el centro. Mejor o peor, tendría yo que hacer la cuentica aquí para darme cuenta, ¿sí? O al contrario, en el centro se ve menos intensidad de imagen y hacia los bordes se resalta más. Creo que es así, ¿no? Y el centro está en 50-50, que son unas posiciones ahí arbitrarias que yo le puse a la ecuación. Pero observe cómo el valor de la magnitud, ¿cierto? De esta máscara o esta imagen que sirve como máscara, el valor de la magnitud de IMAC, que sería la señal, depende de unas cantidades X y Y. Entonces, mientras en este primer caso la dependencia, ¿cierto? Esto es lo que llamamos dominio, ¿sí? El dominio o la dependencia de las señales con respecto al tiempo. Acá lo que tenemos es una dependencia con respecto a variables espaciales, ¿cierto? A posición. Y aparte de todo, y ahí viene un primer criterio para clasificar, aparte de todo, en este primer ejemplo la variable de dominio es una sola, y aquí tenemos dos variables de dominio porque usted para ubicarse en la imagen tiene que manejar dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Entonces, en este segundo caso tenemos un dominio espacial. La señal depende de coordenadas, depende de elementos espaciales para poder evaluar, digamos, el valor de esa magnitud que yo quiero medir, ¿cierto? Que yo quiero conocer o que yo voy a percibir, ¿cierto? En tal píxel la intensidad de luz es tanto, ¿cierto? Si por ejemplo yo me acerco a la posición 50-50 XY iguales a 50 ambas,
la magnitud de esa señal es muy bajita, la ganancia es muy bajita. Entonces eso genera un efecto cuando yo lo uso como una máscara para imágenes. Entonces tenemos señales unidimensionales, sería el caso, este primer caso, ¿cierto? Y en este segundo caso tendríamos señales, por ejemplo, de 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, ahí también tenemos un primer criterio para clasificar señales. Iremos avanzando con estos criterios hasta el punto pues que al final de la clase aparecerá la diferencia entre análogo y digital, que es finalmente pues el propósito más importante pues de lo que les quería contar hoy. Aprender a diferenciar cuando una señal es análoga y cuando es digital, ¿sí? Y también inferir un poquito y dar pistas de cómo es el proceso de conversión de análogo a digital. Tengo aquí un ejemplo en código, ¿sí? Este código de pronto para los que no han programado en MATLAB y sobre todo para el tema de señales multimedia pues resulta muy útil. Yo se los voy a mandar también ahí en el Classroom. Espero que todos ya estén inscritos ahí pues como estudiantes en el curso. En el Classroom lo voy a subir como un archivo de texto, ¿no? Este es un script en MATLAB, es un programa en MATLAB, ¿cierto? ¿Y por qué digo que es importante? Porque si por ejemplo usted no tiene experiencia, no le ha tocado de pronto manipular señales multimedia, MATLAB tiene una filosofía muy interesante en el sentido que todo lo que representa el mundo físico, incluida las señales multimedia como el audio, las imágenes y el video, todo termina representado en forma de una matriz en MATLAB, ¿sí? De hecho el MAT, no lo puedo asegurar pero me lo imagino, el MAT del nombre MATLAB tiene que ver con matriz, ¿sí? O con matemática, habría que preguntarle pues a los que crearon la empresa y todo el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, o lo que hace este código, pues la función de este código es grabar unos 5 segundos de audio. Ya voy a explicar un poquito y rápidamente qué se hace pues en cada línea de comandos aquí importante, relevante. Se capturan 5 segundos de audio recogidos del micrófono del computador, ¿sí? Y se hace una transformación de dominio. En principio, la primera gráfica que van a ver es un gráfico en el dominio del tiempo, ¿sí? De lo que capturó el audio, ¿no? Yo voy a hablar ahí ahorita, ¿cierto? En otras ocasiones incluso con una guitarra ahí tocamos y cuando uno ve, entonces, mira, aquí rasgó la guitarra o tocó una cuerda, ahí se ve, ¿cierto? La señal cómo cambia en función del tiempo. Pero también más interesante, diría yo, ¿cierto? Es cambiar de dominio y pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y también se hace una representación gráfica de esa señal, pero ya representada en términos de la variable o el dominio de la frecuencia. Listo. Ya para resaltar aquí algunas cosas, ¿cierto? Tenemos estamos creando un objeto aquí. MATLAB está migrando de una programación que se llama estructurada, de una filosofía de programación. No sé si hay algún diseñador de software aquí pues escuchándome, ¿sí? La programación de MATLAB viene siendo o venía siendo estructurada hasta ahora y ahora pasamos un poco más a lo que es programación orientada a objetos. Cambia un poquitico la filosofía, digamos, o la forma de construir código. Entonces, el comando me cambió, de hecho, yo estaba acostumbrado al anterior, ya cambió, ¿cierto? Y ahorita lo que creamos es un objeto grabadora de audio, se llama Audio Recorder, este nombre tiene que ir siempre así, y yo le puse a mi objeto grabadora, ¿sí? Y hay 3 parámetros aquí que son la frecuencia de muestreo, la cantidad de bits, que eso pues esto ni lo hemos hablado qué significa. No sé si alguien se aventura y me diga, profe, eso significa tal cosa en el proceso de grabación, ¿sí? Es un audio de 16 bits y aparte es un canal, que eso tampoco se ha hablado, listo. Pero básicamente se graba con estas características, ¿cierto? 22.050, que es el valor de FPS, estaba establecido previamente, 16 bits y un canal. Y por acá, este comando coge el objeto grabadora y graba 5 segundos. Básicamente se hace esto. Aquí se recupera, este es bien importante porque hace lo que estaba comentando yo ahorita, se recupera en una matriz o en este caso en un vector, porque la señal de audio, dependiendo del tiempo, con un solo canal, pues realmente es un conjunto de datos en forma vectorial, ¿cierto? De hecho es un vector columna. Entonces en X va a quedar un vector, ahorita lo miramos, ¿cierto? Corremos el programa y lo vemos. En X me queda un vector con las diferentes muestras del audio grabado durante 5 segundos. Y esto es una corrección que se hace pues porque a veces por ejemplo en mi caso lo van a ver ahorita, el micrófono del computador está un poquito defectuoso y se supone que una señal de audio no debe tener nivel promedio, no debe tener DC, ¿sí? La componente de DC que llaman los electricistas, o el armónico cero, armónico de orden cero, o el nivel promedio, o el nivel de DC,
en audio es cero. ¿Sí? Básicamente una presión constante no genera sonido, una presión de aire constante no genera sonido. Lo que genera sonido son las variaciones de presión. Entonces, yo le quito ese promedio, pues a las malas se lo quito, así el micrófono esté un poquito malo, yo le quito de promedio. Y esta primera parte de acá de código pues hace la representación en el tiempo. Aquí obtenemos la representación en la frecuencia por medio de un comando FFT. Eh, lo que está dicho en este par de líneas aquí lo vamos a ir entendiendo gradualmente, ¿cierto? ¿Por qué se hace esto? Hay un otro comando que se llama FFT Shift, que uno dice, bueno, ¿eso qué hace, cierto? ¿Eso para qué? Por ahora, pues, ahí como acto de fe, ¿cierto? Simplemente decir que si yo necesito transformar del tiempo a la frecuencia, pues básicamente lo que habría que hacer es copiar este código, ¿cierto? En todos los casos es básicamente lo mismo, ¿sí? Y finalmente, en esta última parte de código, pues se grafica, digamos, ese espectro de magnitud. Pues solamente voy a ver de la transformada de Fourier de la señal, voy a ver su magnitud, como para visualizar los armónicos, dónde están, ¿cierto? De, por ejemplo, yo voy a grabar mi voz, a ver, bueno, esta persona qué ancho de banda, ¿cierto? Maneja en su voz. Lo normal es que una voz grave tenga un poquito ancho de banda, si la voz es más aguda, más de pronto una voz femenina, por ejemplo, tiene entonces un ancho de banda mucho mayor, ¿cierto? Porque tenemos componentes de más alta frecuencia. Voy a brincar de aquí a mostrarles el código ya funcionando, pero no quisiera pasar allá sin de pronto darles la oportunidad de preguntar o de comentar alguna cosa respecto a esto que están viendo en pantalla, respecto al código. Igual, repito, como vamos a publicar de pronto de aquí a la otra semana el laboratorio, ¿cierto? Lo normal, creo que lo comenté la vez pasada, es que el laboratorio esté planteado en términos de señales multimedia, ¿no? Abrir un audio, ¿cierto? O grabar un audio como en este caso, o abrir una imagen para aplicarle algún tipo de procesamiento, ¿cierto? Filtrarla, o bueno, o abrir incluso video, ¿sí? Entonces hay que irnos habituando un poco, ¿cierto? Porque no tenemos de pronto señales reales de un proceso industrial, por ejemplo, no tenemos señales reales de una red de distribución o de una red de transmisión o de una línea, ¿cierto? Entonces, la idea es que el concepto se pruebe, ¿cierto? Se ensaye, que el problema se resuelva en términos de señales de estas que son más fáciles de capturar o de conseguir. Y de todas formas el concepto también es útil ya en un contexto distinto, ¿no? El filtro es filtro donde usted lo ponga. Filtro paso bajos, filtra como debe funcionar él, ¿cierto? Ya sea que está filtrando audio, o está filtrando una imagen, o está filtrando la corriente que yo capturé de una máquina eléctrica, ¿cierto? De un generador, por ejemplo, bueno, una subestación será, o en alguna, pues, en alguna aplicación ya real. Entonces, repito, les voy a dar la palabra. ¿Alguien desea comentar alguna cosita? ¿Quiere preguntar algo concreto del código que ven allí? Quizá la gente de pregrado que está tomando el curso, la que la vio recientemente, quien haya visto el curso recientemente ya conoce este código, porque este es el punto de partida para empezar a ya jugar con, digamos, con los laboratorios, ¿no? Si el tema es con audio, ya más o menos ahí hay alguna pista de cómo proceder. Entonces, vuelvo y repito. Alay creo que levantó la mano. Sí, sí. Usted otra vez medio respondió su pregunta, ¿cierto? Tiene que ver con una cantidad de niveles, pero fue inexacto en decir que es una cantidad de niveles para el muestreo, ¿sí? Y de hecho, ese tema del FS y el tema del 16, e incluso el tema del 1, que es como el tercer parámetro, todo eso lo vamos a ir abordando en la clase de hoy, ¿sí? Ya le vamos a dar significado a esos parámetros. Incluso podemos volver aquí a este código y retomar aquí, ¿cierto? Mire, el FS, lo estábamos hablando, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Vea, el FS significa tal cosa. El 16 bits significa tal otra. Y tiene que ver, sí, con resolución y con número de niveles, pero no en un proceso de muestreo. ¿Sí? Es otra cosa, es un proceso diferente. Entonces sí, Alay, ahorita más adelante lo vamos a responder con, espero yo, con suficiencia, pues, y espero que quede claro qué significa cada uno de esos valores. ¿Alguien más desea comentar algo? Bien, vamos a cambiar aquí entonces, yo me voy a salir de la presentación y acá, ¿cierto? Vamos a abrir el MATLAB
para mostrarles el código y lo voy a poner a correr. Ya medio lo expliqué, ¿cierto? Lo voy a poner a funcionar. Entonces, venga, aquí está Audio Voz, se llama. Como ven, tengo varios programitas, espero que los alcancemos a ver todos hoy. Los demás no los voy a explicar con mucho detalle, ¿cierto? Ya les queda a ustedes de tarea de pronto revisarlos. Afortunadamente, pues en muchos casos, según lo que escuché de la presentación que me hicieron el miércoles, pues ya algunos están como medio habituados al tema de la programación y me entienden de ese tema, entonces espero no sea muy difícil entender el código pues que les voy a compartir y que les sirva de ejemplo, repito, para de aquí en adelante abordar los temas del laboratorio. Entonces voy a correr el código, básicamente me va a salir una ventanita, hasta que yo no dé OK en la ventana no va a empezar a grabar. Cuando empiece a grabar yo voy a hablar para que grabe algo, ¿cierto? Venga, corrámoslo de una vez, run. Ahí está la ventana. Le damos OK. Y la idea es que se van a grabar 5 segundos de audio. Lo que está capturado, ahí ya está. Lo que captura, ¿cierto? En ese momento el micrófono, ahí está de pronto la voz mía. Parece ser que me quedé callado como 1,5 segundos, según veo acá, y ahí sí fue que empecé a hablar. Y esto que está acá abajo sería, mire cómo el dominio en este caso para la señal es tiempo, ¿sí? Y esto que está acá abajo, el dominio de acá es frecuencia, pero la señal es la misma. Y en algún momento, y más adelante lo veremos con unos videos que tengo justamente en este repositorio de YouTube, van a ver ustedes que siendo la señal la misma, esto es como un gráfico tridimensional, que si yo lo veo por un lado, estoy viendo la señal en el dominio del tiempo, y yo volteo ese cubo, ¿cierto? 3D, y ya dejo de ver la señal del dominio del tiempo, y lo que veo son sus armónicos. Ese es un grafiquito interesante, pues, y que permite de pronto entender un poco cómo la misma señal tiene diferentes representaciones dependiendo del dominio, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cierto? Tengo aquí la señal de audio, mi voz, dominio del tiempo, la señal en el dominio de la frecuencia. Quizás de pronto, aquí estamos en múltiplos de 10.000 Hz. Por aquí está el 5.000 donde tengo el cursor. Podría decirse que mi voz, ¿cierto? Tiene un ancho de banda por ahí de 3.000 o 4.000 Hz. Estos armónicos, estos contenidos de acá no son como importantes, ¿sí? Y por ejemplo, cuando lo hemos hecho con instrumentos musicales, con una guitarra, por ejemplo, tocar un acorde de una guitarra, uno alcanza a ver unos armónicos aquí muy bien diferenciados, ¿cierto? Que son las frecuencias a las que están oscilando las cuerdas de esa guitarra, por ejemplo. Entonces miren cómo pues de cada gráfico se puede sacar información distinta. Listo. Repito, ese código se lo voy a compartir y les va a quedar como ejemplo para que lo manipulen y lo usen como ustedes quieran. Nuevamente, si de pronto alguien quiere comentar algo de esto ya, del resultado como tal, o si no, luego juegan en la casa y la monitora y yo estamos ahí como pendientes, ¿cierto? Si hay alguna pregunta, alguna dudita, lo podemos hablar después. Bien. A ver. Mire, aquí está el ejemplo del acorde de guitarra. Creo que se tocaron 4 cuerdas, ¿sí? En secuencia durante los 5 segundos. Entonces, ahí se ven los 4 sonidos en el tiempo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora un año que se editó el curso por última vez, en un laboratorio, por cierto, les decía, mire, estos momentos que están acá, si yo fuera a transmitir información, estos momentos que están acá de silencio, donde básicamente no hay amplitud de voltaje en el tiempo, ¿cierto? Con respecto al tiempo, estos momentos de tiempo, pues no habría por qué transmitirlos. Estos momentos son momentos de silencio. Si yo fuera a hacer una compresión muy primitiva, pero muy, muy efectiva también, de hecho eso fue lo que hicieron en este laboratorio, era básicamente con medida de energía instantánea, cuánta energía tiene la señal en cada momento del tiempo, y tomar un umbral y decir, pues si la energía está muy bajita, está pequeñita, pues no vale la pena hacer transmisión, y recorto la señal, ¿cierto? La guardo, le quito estos silencios y solamente transmito el audio cuando hay audio, cuando la energía es significativa, ¿sí? Ese fue uno de los problemas que se les puso el año pasado en alguno de los laboratorios, me acabo de acordar cuando vi el gráfico. Y otra vez aquí tenemos la representación de la frecuencia y observen cómo aparentemente hay como cuatro frecuencias que se imponen. Diría uno, ¿cierto? Creo, habría que medir que cada frecuencia corresponde a una de las notas, ¿cierto? A una de las frecuencias que estamos generando aquí con la guitarra. Básicamente es eso. Bien, y ahí ustedes tienen un montón de ejemplos, ¿cierto? De señales.
normalmente dependientes del tiempo. Esto es un ECG. Me pareció escuchar a alguien, creo recordar que alguien me contaba la clase pasada que tiene experiencia con señales de este tipo, de ECG. Eh, un cardiólogo, por ejemplo, analiza estas señales y eso lo tienen ya como caracterizado por zonas o por intervalos en el dominio del tiempo. ¿Sí? El intervalo P, o el pico R, o el pico Q, o el pico S. Y dependiendo, digamos, de lo que están buscando en cuanto a cardiopatías, a enfermedades y cosas así, esas zonas, esos picos y demás sirven para hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Y, y por ahí hay una idea de proyecto por si de pronto alguien está interesado. Eh, Esas cardiopatías y esos comportamientos anómalos se pueden también identificar con una herramienta, por ejemplo, como lo es la transformada Waylet. ¿Hay alguna experiencia por ahí con eso de este curso? Eh, Incluso también hay una experiencia también del ECG también derivar, ¿cierto? O inferir cómo es el patrón respiratorio que está teniendo la persona en ese momento. También hubo un proyecto de ese tema en este curso para una persona que estaba en procesos y que estaba haciendo una caracterización del sistema circulatorio. ¿Sí? Estaba haciendo un modelo, ¿cierto? Completo como de procesos asociado a lo que es el sistema circulatorio. Entonces, bueno, ustedes saben mejor que yo y tienen sus carreras y les ha tocado ver que hay un montón de utilidades para el estudio de estas señales, ¿cierto? No solo a nivel médico o a nivel de una ingeniería, sino pues en general uno puede extraer información. Dependiendo del dominio que use también puede ver cosas distintas que no, de pronto no estaba viendo en primer lugar. Lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de mirar la señal en el dominio de la frecuencia o ver una descomposición wavelet de lo que es la señal, ¿cierto? Y ahí es donde viene de pronto la utilidad de cursos como este, porque uno aprende a usar estas herramientas para poder ver con un prisma distinto estas señales. En segunda instancia, está la pregunta con respecto a un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Y eso de sistema, incluso desde que uno entra en una ingeniería se lo está mencionando también. Hay un montón de definiciones, pero a mí me interesa una en particular. Pero, por ejemplo, un sistema hablan de un conjunto de piezas o de elementos que están trabajando en conjunto para, ¿cierto? Para, por ejemplo, producir un resultado o generar una tarea. Pero eso no es la única definición. A mí la definición de sistema que me interesa es la que está dada en términos de las señales. Y nuevamente, no sé si alguien de pronto me puede ayudar un poquito, ¿cierto? Que yo lo diga no tiene gracia, ¿cierto? Yo me lo sé, me ha tocado dar esta clase varias veces, yo tengo la definición clara, pero sí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién me ayuda un poquito con la definición del sistema? Hola, bien, bien, bien. Correcto, y ahí está el meme, ¿no? Y creo que la embarré porque puse el meme y la idea no era ponerlo antes de hacer la pregunta. Pero sí, o sea, básicamente un sistema en este contexto de nosotros es, un sistema es, y no solo un ente físico, ¿cierto? No es un dispositivo solamente, porque, pues, por ejemplo, para el caso nuestro, un sistema puede ser un software, ¿sí? Que de físico de pronto no tiene mucho. Un sistema es una entidad que recibe unas señales de entrada, puede ser un software. De hecho, hablábamos la vez pasada de eso como una ventaja, ¿no? Que el sistema fuera un software o que el procesamiento fuera por software era una ventajota en términos de un montón de criterios, ¿sí? Entonces, es una entidad, por ejemplo, un software o un hardware también, un dispositivo, como dice el compañero Juan, puede ser una entidad que recibe unas señales, ¿sí? Hace alguna cosa con esas señales y produce unas señales de salida, ¿sí? Esa es la definición, de pronto quizás no muy rigurosa, ¿cierto? Pero para nosotros apenas es. Listo. Eh, digamos que a manera de notación, pongámoslo así, a manera de notación, pues tenemos esta representación de acá. X es una señal que depende del tiempo, ¿sí? Este tau mayúscula es la transformación, ¿cierto? O el procesamiento que hace el sistema sobre la señal X. Y ese resultado de esa transformación sobre la señal X produce una segunda señal de salida que sería Y, ¿sí? X señal de entrada, Y señal de salida y el tau mayúscula representa pues
a manera de una ecuación o de un modelo lo que se está haciendo sobre la señal de entrada. En este caso particular, pues el sistema es de tipo SISO. SISO es una sigla en inglés que significa que la entrada es única y también es única la salida, ¿cierto? Single input, single output. Pero pues los sistemas pueden ser generalizados a casos en los cuales tenemos un montón de señales de entrada y también un montón de señales de salida. Muchas veces conviene, ¿cierto? Y esto seguramente por experiencia lo saben ustedes todos, muchas veces conviene reducir un problema MIMO, ¿cierto? Entrada múltiple, salidas múltiples, reducirlo a un conjunto de sistemas de este tipo, ¿no? Por temas de simplicidad, de poder aplicar las herramientas pues, que hay disponibles y demás. Muchas veces uno termina reduciendo sistemas muy complejos a tipo SISO. Hay un tipo especial de sistemas que llaman sistemas de identidad, en los cuales aparentemente de la entrada a la salida no ocurre ningún cambio. Entonces uno puede pensar, bueno, si el sistema va a producir una transformación de la señal, ¿sí? Yo pongo mi sistema, diseño mi software, instalo mi dispositivo para que transforme la señal de entrada en algo distinto a la salida, pero resulta que el sistema finalmente hace que X y Y sean iguales entre sí. Entonces, ¿dónde está el trabajo que se hace, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la utilidad de un sistema que en términos generales se conoce como sistema de identidad? Básicamente sería un sistema donde Y de t es igual a X de t. Aparentemente no estamos haciendo nada. Y aquí hay un ejemplito, ¿cierto? En términos de electrónica, no tienen por qué conocerlo, ¿cierto? Ni estar familiarizados con él, pero los que hemos tenido que estudiar electrónica análoga conocemos este sistema. ¿Me ayuda alguien con el nombre? ¿Cómo se llama este dispositivo configurado así? Sí, señor, exactamente, se llama seguidor. Es un seguidor y lo que usted ve como Vout, o sea, este es el voltaje de salida, ¿sí? Vout es igual a Vin, básicamente. Y esto es un procesador, de hecho es un procesador análogo, es un sistema de procesamiento de naturaleza análoga, ¿sí? Entonces uno se puede preguntar ahí, ¿qué hace este sistema? O sea, ¿para qué me doy yo la pela, ¿cierto? De ir a comprar un amplificador operacional, que sería este triangulito que ven ustedes acá, de hacerle las conexiones así y demás, para que la salida y la entrada sean iguales? O sea, eso vale la pena instalarlo siquiera. Y no sé si de pronto a la luz de lo que han estudiado algunos de ustedes me puedan contestar. Por ejemplo, este seguidor. Ajá. De impedancia. También. Y muy buen ejemplo. Y de hecho este es un acople, ¿cierto? Y es un acople de impedancias. Entonces, si uno revisa voltajes son iguales, pero la corriente que se puede manejar a la salida es mucho mayor que la que viene como corriente de entrada. ¿Sí? Es una especie de amplificador de potencia. Aunque los voltajes sean iguales, las corrientes ahí son diferentes. Y por ejemplo, a la salida yo podría poner una carga, ¿cierto? Que sea exigente en términos de potencia, lo que de pronto no se podía hacer a la entrada. Entonces, sí, indirectamente el seguidor, aparentemente uno dice, compara señales y dice, son igualitas. Pero a la larga lo que está ocurriendo es que usted no está viendo otras señales que intervienen ahí en el sistema que a lo mejor sí están sufriendo cambios. Por ejemplo, un cambio de amplitud. ¿Sí? Este es otro ejemplo, ¿cierto? Muy de la robótica, muy del control. Un seguidor de línea. También se llama seguidor, así como el de arriba. ¿Sí? Un seguidor de línea, ¿qué es? Básicamente un sistema donde uno espera que la salida, que es la trayectoria que sigue el robot, sea idéntica a la entrada. Y la entrada es esa rayita que hay pintada en el piso. No sé si han visto por ahí concursos de esto, ¿cierto? Ponen el robotcito, el carrito, a que siga la línea. Y en la medida en que lo siga perfectamente, el robot gana, ¿no? Gana el concurso. Entonces tenemos un seguidor. Y miren que, diría uno, salida igual a la entrada. Sí, pero ahí tenemos un montón de procesamiento, ¿cierto? Ahí toca hacer un montón de cosas para que eso ocurra. Y de hecho hay una utilidad latente ahí, ¿cierto? Como pasa, por ejemplo, en esos sistemas, en esas plantas de producción automatizadas donde tienen unos robots y los robots que hacen movimiento de cosas, de cajas y no sé qué, tienen pintaditas unas líneas por el piso de la planta, tienen un seguidor de estos y básicamente están haciendo trabajo útil. Entonces, traje el ejemplo un poco para aclarar algunos conceptos, ¿cierto? Y entender un poco que a veces
la visión que uno tiene del sistema no es completa y están pasando cosas por debajo, ¿cierto? Que de pronto tergiversan un poquito lo que uno entiende, ¿cierto? Lo que uno alcanza como a percibir de lo que hace el sistema. Eh, para estos sistemas de procesamiento, pues tenemos dos opciones, ¿cierto? La electrónica que hay hoy en día maneja dos opciones. Tenemos la opción de hacer un procesamiento análogo, como en el caso del seguidor, o de un procesamiento digital, ¿sí? En ese caso, el procesamiento análogo tenemos una señal XDT, por ejemplo, es un sistema CISO típico de procesamiento análogo. XDT, que es la señal de entrada. Tengo el procesador análogo, amplificadores de pronto, operacionales, sumas, restas, integrales, bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que uno ve cuando estudia electrónica análoga. Y tenemos una salida análoga que es el resultado de este procesamiento de acá. En el caso digital, como muchas de las variables o muchas de las señales más bien que uno manipula en un entorno físico, en un entorno industrial, por ejemplo, o en un entorno, por ejemplo, de multimedia, un entorno de electrónica de consumo, todas esas señales son de naturaleza análoga, pero el procesador que está en la mitad es digital, pues se requieren este par de elementos, ¿no? Y ahí viene de pronto este par de elementos, se vuelven necesarios. Arranco de entrada con una señal análoga, ¿sí? XDT. Esa señal pasa por un conversor AD, se convierte en una señal digital. Siendo digital la puedo procesar con un software, por ejemplo, ¿sí? Genera un resultado YDN, que también es una salida digital. Y esa salida digital muy frecuentemente tiene que ser convertida nuevamente a un entorno, ¿cierto? A una señal de naturaleza análoga, YDT otra vez, por ejemplo, para producir un resultado, ¿no? Al estilo, digamos, de lo que puede pasar, por ejemplo, en un carro eléctrico, ¿sí? Donde la presión que usted le da al pedal para acelerar es análoga, ¿no? Es una presión que varía de forma análoga, ya vamos a entrar a la definición de análogo, ¿sí? Pero esa presión que usted le está aplicando al pedal para que el carro acelere, hay que convertirla en una señal digital. Esa señal digital, el procesador central del carro, ¿cierto? Lo está entendiendo como una magnitud y tiene que reaccionar, por ejemplo, en términos del motor. Y el motor no reacciona ante señales digitales en principio, sino señales análogas y toca tener un conversor de potencia aquí a la salida para que termine, ¿cierto? Generando la respuesta deseada, por ejemplo, que el carro acelere más. Para poder enfocarnos en el tema del procesamiento digital, que es, digamos, lo que queremos abordar, es necesario, es importante, conocer la diferencia entre análogo y digital, ¿sí? Antes de pasar a esa diferencia, voy a aprovecharme de estos ejemplos para ilustrar otros criterios, porque se me estaba pasando ahorita que introduje el tema de las señales, eh, otros criterios de clasificación de las señales, ¿sí? Y me parece importante al menos nombrarlos. Eso está en el libro y tal, pero pues yo sí quiero, pues como cultura general, que quede al menos dicho en la clase de hoy, y que tienen que ver con la cantidad de variables o la cantidad de magnitudes que representa la señal en su dominio o en su rango. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren acá esta señal XDT, ¿sí? Una señal análoga, básicamente. XDT está siendo evaluada en t igual a 5 segundos y el valor en ese momento instantáneo pues, de la señal es 12.06. Listo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente la variable de dominio es el tiempo, siendo el tiempo pues es una única variable de dominio. Eso es lo que manejábamos ahorita como señal unidimensional, ¿sí? La cantidad de dimensiones o la cantidad de variables de dominio de las que depende la señal, la cantidad de valores que yo debo suministrar para poder evaluar la señal en algún punto particular, en este caso del tiempo, pues es una, ¿sí? Con una magnitud de tiempo, con un valor de tiempo, yo ya puedo ir y evaluar cuánto me da la magnitud de la señal, ¿cierto? En este caso 12.06, la amplitud de la señal, ¿sí? Y si miro eso en cuanto a cantidad, por el lado de acá, ¿cierto? De lo que es la amplitud, el valor de la señal en sí, pues cuando yo recupero la señal evaluándola en algún punto de su dominio, pues el valor es único también. Entonces, no sé si me he explicado de manera pues correcta, ¿cierto? Que me entiendan. Tengo una única variable de dominio y una única variable de rango. El dominio se refiere al valor que yo debo suministrar o cómo evalúo, ¿cierto?
¿Qué valor tengo que evaluar en este caso del tiempo para poder recuperar el valor de la señal, la magnitud de la señal? A eso se refiere dominio. Y el rango sería pues básicamente el valor que yo recupero cuando evalúo, ¿sí? En este caso tenemos una variable de dominio, esto es unidimensional, y tenemos una única variable de rango, esto es una señal de un solo canal, ¿sí? Entonces esta primera señal, usando el criterio que acabo de explicar, es unidimensional y unicanal. Una sola variable de dominio y un solo valor recuperado de la señal. Pasamos a otra, ¿cierto? Un poquito más complicada, pero tampoco una cosa así horrible, ¿cierto? Una imagen digital y a color. Sería la segunda expresión que ven ustedes allí. Entonces, en esta imagen, uno tiene que suministrar como variables de dominio, ya lo había comentado ahorita, dos coordenadas, ¿no? Coordenadas espaciales. ¿Qué píxel de la imagen me interesa conocer para recuperar su valor, ¿cierto? Yo quisiera en una imagen digital, ya dijimos que el dominio es espacial, como lo explicaba ahorita al principio. Y en este caso concreto, pues doy las coordenadas 240 en X y 123 en Y. ¿Sí? Entonces la variable de dominio aquí está, digamos, representada por dos valores. En este caso entonces teníamos una imagen, una señal de dos dimensiones. Una imagen es una señal de dos dimensiones. Y resulta que como la imagen es en color, la forma que tiene, digamos, un computador digital de representar una imagen en color, el formato más común es el formato RGB, ¿sí? Rojo, verde, azul. Y básicamente, pues aquí estamos recuperando esos tres valores de componentes, R en 0, G en 127 y B en 255. Esto no tiene rojo, tiene un valor medio de verde y un valor máximo de azul, porque es que el valor de rango para las imágenes digitales siempre está entre 0 y 255. ¿Sí? Para ver una componente de color tenemos este rango, es un número entero entre 0 y 255, donde 0 representa ausencia completa de esa componente de color, 255 significa que el color está ahí en su punto máximo, ¿cierto? La componente está expresada de una manera completa. Entonces repito, RGB, entonces el rojo no está, no hay rojo en ese pixelito, no tiene nada de rojo. El 127 está más o menos hacia la mitad. Entonces el verde está representado pues por un color medio de verde, un tono medio de verde, y el 255 del B, del azul, es máximo, ¿no? ¿Qué pasa entonces en este segundo caso? Tenemos, ya dije, una señal de dos dimensiones y esto, que son las variables de rango, que son tres, hacen que la señal sea multicanal. Entonces, la cantidad de variables de dominio me marca las dimensiones. La cantidad de valores de rango me marca los canales. Entonces, esta señal, esta segunda que tenemos aquí, es una señal multidimensión, de hecho bidimensional, y tiene tres canales. Quiero hacer énfasis de lo que acabo de explicar, que la señal es una sola. O sea, la imagen es una, la foto que usted tomó es una sola. No es que tengamos tres señales diferentes. ¿Sí? La imagen es una sola, pero está representada por tres canales distintos. Voy a hacer una pausa allí, no sé si alguien de pronto quiera comentar alguna cosa de este tema de las dimensiones y de los canales de la señal. Bien. A ver, primero Juan, luego Carlos. Sí, sí. Sí, las coordenadas, digamos, para vos, mira, la señal para vos representa es, yo quiero de la señal es obtener en un píxel determinado, ¿cierto? En ciertas coordenadas, quiero ver qué color hay ahí. ¿Sí? Yo en una imagen quiero saber en cierta posición de esa imagen cuál es el color que hay. Entonces, ¿tu dominio qué es? Las coordenadas X y Y, que son valores enteros, por cierto, porque esta es una imagen digital. Las coordenadas X y Y del píxel particular que quiero evaluar, ¿sí? Que quiero conocer. No sé si con eso te respondo. Bueno, y Carlos iba, creo que iba a comentar algo también. Sí, señor, usted ya se me adelantó, pero es correcto. Y tiene que ver con el tema de los 16 bits que estamos hablando desde que empezó la clase. ¿Sí? Ya vamos para allá. Pero sí, en este caso, cada componente de color, si uno pudiera ir allá, ¿cierto? A meterse de cabeza en la memoria del computador o del celular
Cada componente de color, la roja, la verde y la azul, están representados como un numerito binario. Ustedes saben que digital implícitamente significa binario, ¿sí? Cada componente de color es un número binario de 8 bits. Y uno con 8 bits distintos puede representar combinaciones entre 0 hasta 255. Entonces, por eso es. Si usted, repito, pudiera ir a escudriñar allá la memoria del computador, va y mira en este caso para esta señal que tenemos aquí, para esta imagen. Y en el caso del rojo, por ejemplo, este pixelito tiene puros ceros en esa posición. O sea, ahí no hay rojo. Mientras que el azul tiene puros unos, en este caso. O sea, máxima componente de azul. Básicamente porque en binario el 0 son puros ceros y el 255 son 8 unos distintos. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, bueno, mire, yo aquí matándome tratando de explicar y está dicho allí. Lo que está en azul corresponde a variables de dominio. En el primer caso, tiempo, una única dimensión. En el segundo caso son dimensiones espaciales, son dos, ¿cierto? Y el rango corresponde a los valores que yo recupero de la señal. En el primer caso, un único valor, un solo canal. En el segundo caso, tres canales, porque tenemos tres componentes de color para formar el color real que tiene el píxel, ¿cierto? Un color piel, por ejemplo, es una foto de una persona. ¿Cómo yo combino los tres componentes de color para formar el color de la piel? En audio, por ejemplo, tenemos las señales estéreo, ¿cierto? Yo me pongo audífonos en cada oído, tengo dos canales, ¿sí? Y en una representación estéreo los canales no tienen por qué llevar la misma información, ¿cierto? A veces yo escucho, les habrá pasado, yo escucho un instrumento más cerca en uno de los dos oídos, ¿sí? Y de hecho, creo que aquí está. Bueno, más adelante creo que aparece. De hecho, si uno manipula, fue un caso de laboratorio en alguna versión anterior de este curso, si uno manipula los retardos relativos que le maneja cada canal, puede engañar al cerebro y hacerle pensar, darle la idea de posición de la fuente del audio. ¿Sí? Me explico, si yo, por ejemplo, hago que un sonido fuerte le llegue primero al oído derecho que al oído izquierdo, el cerebro interpreta que es que el evento que generó ese ruido está a la derecha mía. Obviamente, pues porque ese retardo, los oídos lo captan, obviamente pues en un entorno real, ese retardo significa pues que una de las dos señales le tocó viajar más distancia. ¿Sí? Entonces, en algún punto de un laboratorio anteriormente se puso eso como un ejercicio a resolver, ¿cierto? Artificialmente de un audio de un solo canal genere dos, pero que esa señal de dos canales, esa señal estéreo, le dé una idea de tridimensionalidad al audio, ¿cierto? Y esta idea llevada, digamos, al extremo, ¿cierto? Esta idea puesta, digamos, en una aplicación ya comercial, es lo que ocurre con los teatros en casa, donde usted no tiene ya dos canales y no como seis. Tiene un montón de parlantes, dos al frente, dos detrás, el subwoofer, ¿sí? Y claro, los retardos relativos entre ese montón de canales hacen que usted, por ejemplo, pueda escuchar la explosión como si le estuviera pasando ahí al pie suyo, a mano derecha, o el balazo, ¿cierto? Le suena por aquí en otro lado, o el grito, o el monstruo que salió. O sea, usted es capaz de direccionar la posición de la fuente del audio por la forma en que el teatro en casa funciona, ¿sí? Manejando los retardos entre los diferentes canales. Entonces mire que el tema de canales pues tiene un montón también de aplicaciones diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre análogo y digital? Miren, para empezar ahí tengo una señal que es análoga, ¿sí? Lo voy a... ¿Qué hubo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Qué pena, no te había visto. Dale. Es más, me interrumpen si quieren, no hay problema. Dime. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Correcto, exactamente. Sí, sí, señor.
Es correcto. Estamos de acuerdo en todo. Mira, yo diría que ya para redondear un poquito lo que acabas de decir, el dominio, perdón, las dimensiones son las cantidades, la cantidad de variables de dominio, ¿cierto? Usted tiene razón, el dominio realmente corresponde es al rango de valores que podría tomar, en este caso el tiempo, por ejemplo, o las dimensiones espaciales. Una imagen digital tiene dimensiones finitas. Entonces uno dice, no, es que mira, esta imagen es HD, tiene mil píxeles por no sé tanto, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, mira, las dimensiones, ¿cierto? Las posiciones que puede tomar el dominio están en este rango de cero a tanto. Entonces usted tiene razón, el dominio tiene que ver es con la cantidad de valores que puede tomar esa dimensión. Pero ¿cuántas dimensiones hay? En este caso, pues, de la imagen son dos. Entonces tendríamos una señal bidimensional. O sea, estamos de acuerdo en todo. Qué pena que te interrumpí. Ok. Y sí, y puede ser unicanal o multicanal. ¿Sí? El unicanal en audio se llama monofónico. No sé si de pronto, yo creo que ninguno de ustedes es tan viejo como yo, ¿sí? Pero antes había audio monofónico, o sea, el audio era un solo canal, no era estéreo como pasa con los audífonos hoy en día. Sí, entonces, en cuanto a la cantidad de variables, hablamos de dimensiones o canales. ¿Sí? Pero dominio, como usted bien dice, es qué conjunto de valores puede tomar la señal independiente. Y rango es qué conjunto de valores puede tomar la señal dependiente. Perdón, la variable dependiente. ¿Sí? Y en ese sentido, pues aquí tengo, ya para allá iba en ese momento, ¿cierto? Tengo un ejemplo de una señal que es análoga, ¿cierto? Básicamente, y para adelantarme un poquito, una señal es análoga cuando su dominio y su rango son continuos. O sea, tengo una colección infinita de valores posibles. Por ejemplo, observen acá el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿cuántos valores? Yo tomo un rango arbitrario de tiempo, por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Cuántos valores de dominio hay? Infinitos. ¿Por qué? Porque es que el dominio es continuo. El tiempo se puede evaluar en cualquier punto arbitrario entre este par de marcas que yo hice ahí en la gráfica, ¿sí? Y lo mismo aplica de pronto para el rango. El rango puede ser finito, como en este caso, por ejemplo, de 0.8 a 1, digamos que son voltios, por mencionar alguna magnitud, ¿cierto? Un voltaje. Tengo un voltaje entre 0.8 y 1. Pero ¿qué pasa? Como el rango es continuo, aquí también hay infinitos valores. Y ese tema de que haya infinitas posibilidades para representar la señal no es compatible con el hecho de que el procesamiento sea digital. ¿Sí? Y por eso es que tenemos un problema ahí, por eso es que es necesaria una conversión. En el caso digital, ahí superpuse, ¿cierto? Después de una programación hecha en MATLAB, la correspondiente representación digital de la misma señal que era análoga. E incluso, y luego lo pueden verificar ustedes, hay algunos puntos donde no coincide la análoga original con la digital que se usa para representarla. ¿Sí? ¿Qué pasa en una señal que es digital? La definición de una señal digital es una señal cuyo su dominio y su rango son ambos discretos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este eje de tiempo, por ejemplo, ya no tengo una colección infinita de valores, sino algunos valores permitidos solamente. Y tiene que ser finita para un rango determinado. Es decir, en este par de marcas, entre este par de marcas que yo he hecho acá, usted puede contar una cantidad finita de valores. Tal cual. O sea, voy y miro cuántos valores de tiempo finito hay acá. ¿Sí? Cuántos valores de tiempo permitidos, cuántos momentos de muestreo se puede decir también. Y claro, ahí me da un número finito de tiempo, ¿cierto? De valores de tiempo. Y lo mismo en este otro eje de acá. Tengo un rango que originalmente estaba definido entre 0.8 y 1 voltios y me toca distribuir en ese rango una cierta cantidad finita de niveles para hacer la representación de mi señal como tal. Ya Carlos lo mencionó ahorita, que por qué de 0 a 255. Ya medio lo expliqué, ¿cierto? El cero se usa como mínima o nula, ¿no? Presencia nula de esa componente de color. 255 sería la presencia máxima, pero miren que en ese rango hay exactamente 256 valores, o sea, una colección finita de niveles de intensidad de esa componente de color. Entonces, resumiendo,
¿sí? Una señal es análoga si es continua en ambos, tanto en dominio como en rango, y es digital si es discreta, tanto en dominio como en rango. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Y ahí también hay una pista de cómo se hace la conversión, ¿no? Cómo se logra el proceso de conversión de análogo a digital. Toca discretizar el dominio y toca discretizar el rango. Sí, por ahí va la cosa. Voy a hacer una conversión de análogo a digital, tengo que pasar de una representación continua en dominio y en rango a una representación discreta también en dominio y en rango. Y aquí tengo un bosquejo, ¿cierto?, de lo que sería un proceso de discretización del dominio. Listo. Esta es una discretización del dominio. Eh, Ignoremos un poquito lo que dice aquí, ¿cierto? Y vamos a asumir que este eje horizontal es tiempo. Lo que pasa es que es un tiempo ahí normalizado, pero no me interesa pues entrar en ese detalle. Esto es tiempo, el eje horizontal en todos los gráficos es tiempo, ¿listo? Y observen cómo, dependiendo de un valor de m, ¿sí? Vendría a ser como, es un parámetro para un proceso que ahorita ustedes ojalá me puedan decir el nombre de ese proceso que estamos efectuando aquí en diferentes casos, ¿sí? Depende del valor de m. Sí señor, de una, alay, es muestreo. Este proceso de discretizar el tiempo o el dominio más bien se llama muestreo. Un sensor SSD de su cámara digital, la que tiene el celular o así, hace un muestreo pero espacial. ¿Sí? Aquí estamos representando es un muestreo pero en el dominio del tiempo. Y este muestreo tiene una característica especial y es que cuando usted mira dos muestras que están de vecinas, dos muestras adyacentes, ¿sí? La distancia entre muestras adyacentes permanece constante. La distancia entre dos muestras adyacentes es constante. La distancia en tiempo, pues quiero decir, el tiempo que transcurre entre una muestra y la siguiente permanece constante. Ese muestreo se llama muestreo uniforme. Entonces aquí hay un muestreo uniforme con una densidad de muestras alta y vamos bajando la densidad de muestras. Aquí bajo un poquito el muestreo, aquí bajo más y aquí bajo más. ¿Sí? Hay una primera pregunta y la tendremos que responder en su momento. También hay una herramienta matemática que me permite a mí garantizar una respuesta para esa pregunta. Y es, básicamente la pregunta es si yo puedo reconstruir o recuperar la señal análoga original a partir de sus muestras. ¿Sí? Y de pronto los que han estudiado electrónica o eléctrica o control ya tienen clara la respuesta y tienen claro también el soporte teórico de esa respuesta. ¿Alguien me ayuda con eso? Ahí me dan unas muestras, ¿cierto? Ya no tengo la señal. Perdón. Sí, señor. Yo ya no tengo la señal análoga original, tengo es unas muestras. Entonces mi pregunta es, ¿será que se puede recuperar la señal a partir de sus muestras o cometeré algún error haciendo la reconstrucción? Porque es que perdí un montón, perdí infinitos valores. Discretizando el dominio perdí de la señal infinitos valores posibles. Entre cada par de muestras, ¿sí? Entre cada par de muestras perdí infinitos valores. Y como dice Alay, es correcto, ¿cierto? Siempre que el muestreo esté bien hecho, y ahí vienen unas condiciones y las vamos a hablar aquí, si el muestreo está bien hecho, el teorema de Nyquist garantiza, Nyquist, lo voy a escribir acá, Nyquist. Igual ahorita no, más adelante en el curso lo vamos a abordar pues con propiedad. Siempre que el muestreo esté bien hecho, el teorema de Nyquist garantiza que se podrá recuperar la información original que se tenía después del muestreo. Vuelvo y repito el tema o el concepto de muestreo uniforme, ¿cierto? A la distancia entre dos muestras adyacentes en el dominio del tiempo se le llama TS, periodo de muestreo. ¿Sí? TS sería el periodo de muestreo, es decir, el tiempo que transcurre entre una muestra y la siguiente. Y al inverso de ese TS se le llama FS, pues por convención y para seguir la notación que se usa en casi todos los libros de este tema. Periodo de muestreo TS y frecuencia de muestreo, que es el inverso, FS, ¿no? FS sería, físicamente hablando, la cantidad de muestras que se toman en un segundo para la señal. ¿Listo? Entonces lo que está pasando en este gráfico es que vamos reduciendo paulatinamente, gradualmente, el valor de FS. Y intuitivamente uno puede concluir, ¿cierto? Puede llegar a la conclusión que eso de reducir el FS
tiene el potencial que yo luego no pueda recuperar la información. ¿Sí? De hecho, eso es más o menos lo que dice Nyquist, ¿no? Nyquist dice y demuestra teóricamente pues que en la medida en que el FPS va disminuyendo, va a haber un punto en el cual ya no puedo recuperar la señal original, se me pierde información. ¿Sí? Por ejemplo, esta última, aunque les cuento pues que esta última todavía tiene la viabilidad de recuperar la señal análoga original, que es la que está aquí en línea punteada, pero aquí ya vamos viendo, uy, va a ser más difícil hacer la reconstrucción si solo tengo estas muestricas que están pintadas allí. Nuevamente me va a detener, no sé si alguien de pronto quiera comentar o preguntar alguna cosa. Dime. Sí, señor. Sí. Ajá. Sí, señor. Ok. Sí, pero un poquito dando respuesta al comentario, Juan. Así la análoga tenga un ancho de banda muy grande, ¿sí? Si yo tengo la tecnología para hacer el muestreo bien hecho sobre esa señal, la puedo llevar a digital, procesarla, hacer lo que yo quiera y volver a análoga y no la he alterado, ¿cierto? O sea, la información no se ha perdido. El tema es, y de pronto la gente que trabaja con electrónica de potencia, por ejemplo, lo sabe, los que trabajan con telecomunicaciones lo saben, que muchas veces la tecnología para hacer esas conversiones sale muy costosa de implementar. Y esa es, digamos, ese es el nicho donde todavía hay electrónica análoga. Pero si uno hace el muestreo bien, así la señal sea muy rápida o tenga anchos de banda muy altos, si yo tengo la tecnología adecuada para hacer el muestreo bien hecho, se puede hacer el procesamiento sin problema. No sé, y para llegar al comentario, qué pena que te interrumpí. Juan, pongámoslo de esta manera, Juan, y no sé si le contesto con esta respuesta. Las señales digitales todas tienen un ancho de banda limitado. ¿Sí? Por ahí incluso más adelante, no sé si en esta clase o en la próxima va a aparecer ese concepto. Una señal digital siempre tiene el ancho de banda limitado, tiene un valor finito de ancho de banda. La análoga puede tener un ancho de banda infinito. ¿Sí? Entonces sí, eso es una ventaja, tiene toda la razón. ¿Vale? Pero también para procesos físicos y para muchas aplicaciones, a mí no me interesa el ancho de banda completo que pueda tener la señal. Y le voy a dar un ejemplo, y el ejemplo viene también con un desarrollo que se hizo en algún momento. Yo siempre en estos temas traigo ejemplos pues de la vida real para que nos ubiquemos un poquito. Y el ejemplo es muy gráfico, ¿cierto? Y un poquito hasta chistoso, le cuento. Audio, ¿sí? Multimedia, pues audio. Eh, Resulta pues que nosotros tenemos, el audio podría ser básicamente, si la queremos definir la señal es una medida de las variaciones de presión en el aire, ¿no? Capturadas por ejemplo con un micrófono. Eso es audio. Audio es variaciones de presión en el aire, ¿no? Las ondas de presión golpean por allá unos huesitos en el oído y eso genera unas señales que finalmente uno interpreta como audio. ¿Qué pasa? Pues ahí no hay un límite, ¿cierto? En análoga no hay un límite para esas variaciones en cuanto a su frecuencia. Y de hecho todos ustedes saben seguramente pues que el murciélago, por ejemplo, escucha frecuencias muy superiores, los perros también, frecuencias muy superiores al rango que puede escuchar un ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? A la hora de hacer el muestreo, o sea, este proceso que estamos viendo en pantalla, a la hora de hacer el muestreo, uno no se complica, ¿cierto? Y aunque el audio tiene valores de frecuencia muy altos, pues yo no voy a procesar audio a muy altas frecuencias sabiendo que mi oído no lo va a escuchar, a menos que quiera trabajar con ultrasonido. Entonces uno dice, no, es que el audio está limitado en banda, aunque no lo está, ¿sí? Y como está limitado en banda, es perfecto para una aplicación de procesamiento digital. Y ahí viene la selección adecuada del FS, ¿cierto? De la frecuencia de muestreo. Está asociada con esas consideraciones. No sé tampoco si alguien de pronto lo sabe. Bueno, no es que no lo sepan, es que no lo quiero decir. Y le voy a preguntar de pronto a ustedes que me ayuden ahí con la respuesta.
¿Cuál es ese ancho de banda nominal que uno le da al audio para una persona, ¿no? Lo que alcanza a escuchar una persona. ¿Hasta qué frecuencia escucha alguien? Mm, es correcto, es correcto, es correcto, 20.000 Hz. Pues, ¿qué pasa? Que en una aplicación de multimedia, ¿cierto? Una canción, música, lo que sea, usted asume que ese es el ancho de banda del audio. Repito, tiene más ancho de banda en la realidad, pero para la aplicación está bien trabajarlo así. Sí, porque si usted procesa señales de más frecuencia que esa, el oído no es capaz de escuchar. ¿Sí? Aquí viene el desarrollo, pues, un desarrollo de investigación que se hizo, un paper de ahora unos años, repito, lo cuento siempre, eh, un desarrollo en Inglaterra. ¿Sí? Resulta que el ancho de banda sí es 20 kHz, pero eso es para una persona que tenga el oído muy fino. Y peor aún, en la medida en que el tiempo pasa, ¿cierto? Nos vamos haciendo más viejos, uno empieza a perder capacidad auditiva para altas frecuencias. De hecho, se lo recomiendo, ¿cierto? Y les voy a compartir el video, está en YouTube. Hay en YouTube un video que se llama justamente ¿qué tan viejos son tus oídos? Y entonces te empiezan a poner tonos de diferentes frecuencias. En 8000 Hz, pues que 8000 Hz lo puede escuchar cualquiera, hasta un viejito. Y luego de 8000 te suben a 10 y de 10 te suben a 12 o a 15. Y claro, ya por allá al final, yo que tengo, estoy en mis 40 ya, por allá al final usted ya no escucha. Y un muchacho de 15 años dice, yo sí oigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen tan deteriorado el oído como lo tiene uno que está más viejo. Entonces, claro, hubo un desarrollo, repito, en Inglaterra que se aprovechó de ese fenómeno. Resulta que eh, en un centro comercial instalaron, junto con la música ambiental, instalaron un sistema de audio que generara tonos de alta frecuencia molestos. ¿Sí? Entonces usted estaba escuchando la música ambiental, la música clásica en el centro comercial, pero ahí montada sobre eso, superpuesta, mezclada con esa música, venían unos chillidos, ¿cierto? Unos tonos de muy alta frecuencia molestos. Y no sé si de pronto, ahí vuelvo y lanzo la pregunta, pues, o si alguien se acuerda o ya conocía el caso, o se lo conté en el pregrado, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Alguien de pronto se anima y sacar a los adolescentes que se iban a ir a montar patineta o a estorbar o a sentarse por ahí a hacer nada, ¿cierto? Y los adolescentes no tienen plata y no compran, ¿sí? Entonces ponían los chillidos y esto para que les fuera molesto, se aburrieran y se fueran. Y claro, el viejo que sí trabaja, que tiene plata y que va a comprar, no escucha nada. Ese es más o menos pues el resumen. Dime. Puede ser. Y también con los perros funciona, ¿no? Hay unos silbatos que uno no oye que están sonando y el perro sí lo escucha y llega. Esos perros de ovejeros trabajan con esos silbaticos. Uno sopla pues y uno no escucha que esté sonando nada, pero ellos sí lo oyen. Sí, puede ser el mismo principio. Sí. Sí, ahí les dejo también a propósito del ejemplo, el videito lo voy a poner en el Classroom para que lo vean de qué tan viejos son tus oídos. Eh, el otro paso, ¿cierto? Asociado a la conversión de análogo a digital es justamente lo que tiene que ver con discretizar el rango, ¿no? Ya lo dijo el compañero Juan ahorita, Juan Fernando creo que era. eh, el rango es la colección de valores que puede tomar la señal en sí, ¿cierto? O sea, estamos hablando del eje vertical, el eje vertical, o sea, este eje. Perdón ahí por el pulso que me queda como difícil escribir acá. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar la señal en rango, cierto? Y cuando la señal es análoga, pues puede tomar infinitos valores. Ya quedamos, ¿cierto? Se combinó que cuando es digital tiene que haber una colección finita de valores repartidos en ese rango que puede tomar la señal. Listo. Entonces, esa cantidad finita es justamente el valor de L que ven ustedes en cada gráfico de estos de acá. Aquí, por ejemplo, para esta señal sinusoidal, que es la línea punteadita, ¿sí? Una señal análoga sinusoidal, tenemos 15 niveles, aquí ya bajamos a 10, aquí no hay sino 4 niveles y aquí no hay sino 2 niveles. Y claro, nadie obliga, ¿cierto?
No puedo garantizar que la señal coincida con alguno de los niveles y me va a tocar hacer alguna conversión, algún redondeo, algún acercamiento de la muestra que ya tomé a esos niveles permitidos. Y ahí es donde se genera un error. ¿Sí? La primera pregunta que les voy a formular es, el proceso anterior de discretizar el dominio se llamaba muestreo. ¿Cómo se llama este proceso? Donde discretizamos pero el rango, ya no estamos hablando del tiempo, por ejemplo, en este caso. Estamos hablando de discretizar el rango, o sea, el eje vertical, la flechita roja que está ahí. ¿Cómo se llama el proceso en el que se discretiza el rango? No, señor. ¿Alguien más de pronto? Cuantificación. Sí, cuantización es un anglicanismo. Es cuantificación. Cuantificación. Cuantificación es el proceso en el cual uno eh, da unos valores permitidos para la señal en su rango y tiene que aproximar las muestras a esos valores, ¿cierto? Y si en el muestreo el parámetro clave era fs, aquí el parámetro clave es L. Listo. L es la cantidad de niveles. Listo. Y resulta que L se relaciona con la cantidad de bits por medio de esta expresión. Que cualquiera que de pronto haya visto por ahí algún temita de electrónica digital la conoce, ¿no? ¿Qué sería acá? Alguien incluso ya lo mencionó. La cantidad de niveles. Exactamente, es L es igual a 2 a la K, donde K es la cantidad de bits que voy a usar para representar esa muestra digitalmente, de forma binaria, ¿sí? Entonces, respondiendo a una pregunta que me hicieron al principio, ¿cierto? Que en ese momento no la podía responder, ese 16 que había en el código que mostraba para capturar audio digital en el computador, ¿cierto? Ese primer código que les mostré, ese 16 era la cantidad de bits, o sea, K. Es decir, que ese audio se estaba capturando en un conversor AD que estaba configurado para manejar 2 a la 16 niveles diferentes. Eso es una cantidad importante de niveles. Y entonces ahí no se va a escuchar tanto, no se va a percibir tanto. Ese ruido que se genera, esa distorsión que se genera cuando uno hace la cuantificación. Observe que en la medida en que L disminuye su valor, se van cometiendo errores cada vez más grandes en la cuantificación, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, no hay sino cuatro niveles a los cuales se puede aproximar la señal cuando la estoy cuantificando. ¿Sí? Aquí no hay sino dos. Si no hay sino dos niveles, es mucho más probable que haciendo la cuantificación la muestra quede lejos de su valor original. No sé si me explico hasta allí. Sí, Alay, perdón lo interrumpo. Como ven, profe, yo le devuelvo la pregunta. ¿Sí? ¿Es posible revertir un proceso de cuantificación? Esa es la pregunta que les iba a formular. Ustedes ya quedamos en que el muestreo se puede revertir sin error. Nyquist lo garantiza con una teoría allí y haciendo el muestreo bien hecho. Pregunto, ¿se puede revertir una cuantificación? ¿Qué creen ustedes? O de pronto el que ya sabe la respuesta me lo dice. Bueno, les cuento. Sí, de hecho, Carlos, como ese error que se comete no se guarda en ninguna parte, usted convierte la señal, la aproxima a un nivel permitido y ese pedacito que tuvo que agregar o quitar a la muestra para ponerla en un nivel permitido eh, no se guarda en ninguna parte, pues usted simplemente no puede revertir luego el proceso, ¿sí? La cuantificación es un proceso. ¿Perdón? Pero te corrijo en el sentido de tiempo, no estamos hablando de tiempo y no de rango, ¿sí? En un rango determinado, por ejemplo, ahí está entre -1 y 1 el rango, ¿cierto? El eje vertical. ¿Sí? Entre -1 y 1 hay infinitos posibles niveles para la señal análoga, ¿sí? Y usted infinitos niveles lo vuelve 15, por ejemplo, cuando hace la cuantificación. Usted solo va a permitir 15 posibles niveles distribuidos en ese rango, entre -1 y 1. Entonces, es imposible que usted luego pueda volver a generar los valores que tenía la señal. ¿Sí?
esa es más o menos la respuesta. O sea, la cuantificación es un proceso que no es reversible. Siempre con la cuantificación hay un error asociado, hay una distorsión asociada. ¿Sí? ¿Que se puede minimizar? Sí. ¿Cuál sería la forma más directa de minimizar el error de cuantificación? La más sencilla es más niveles, pero más niveles también implica más costo en los conversores. Y hay otra pues que está basada en filtros. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, por allá más adelante, unos métodos un poco menos costosos, digamos, de generar un cuantificador con errores bajitos. Listo. Sí. Otra vez les devuelvo la pregunta. ¿Qué garantiza Nyquist? ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Qué está garantizando Nyquist? No, no sé si alguien de pronto le quiera complementar a Juan la respuesta. Sí, pero es que el muestreo no es toda la conversión a digital. El muestreo es solo un paso. ¿Sí? Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué garantiza Nyquist? Hola, ¿qué hubo, Juan? Bueno, el 2.56 está, lo controvierto desde ya, ¿cierto? Eso no es así tan cerrado. Eh, pero sí, o sea, él dice muestré así y luego la recupera sin problemas. Pero, vuelvo y repito, y ahí está la respuesta un poco, ¿cierto? Nike solo garantiza eso para el muestreo. Para la cuantificación no hay una herramienta teórica que me diga, usted puede recuperar esto si hace la cuantificación así o así. No sé si me explico. ¿Sí? Y la conversión a D tiene los dos pasos. Yo no puedo evitar la cuantificación, no la puedo evitar. En últimas, ¿qué estamos diciendo? Y a ver si con esto queda redondeada la respuesta a la pregunta que hizo Alay. La conversión a D genera errores siempre, siempre. Si solo fuera a muestrear la señal, primer paso, la diapositiva anterior, la matemática, ¿cierto? La teoría me garantiza una reconstrucción fiel de la señal. Pero como la conversión a D no es solo el muestreo, sino también la cuantificación, siempre va a haber un error. No sé si con eso contesto la pregunta, Alay. Sí. No, porque el teorema se refiere específicamente al proceso de muestreo. El teorema se refiere al muestreo, no a la conversión completa, solo al muestreo. Nike le dice, si usted muestrea bien, la puede reconstruir, no más. ¿Sí? Pero es que la conversión a D implica muestrear e implica cuantificar. Ese es el problema. ¿Sí? Que no es solo ese paso, sino que son dos pasos secuenciales, subsecuentes. O sea, primero muestreo y luego cuantifico. Y ahí sí no puedo decir nada. ¿Ya? Bien, el tema es, y creí que Alay se refería a eso con el asunto de la controversia, el tema es que lo digital siempre será menos preciso y tendrá más ruido que lo análogo. Aquí está clarito por qué, ¿cierto? Y sin embargo, y esto también es tema de discusión, en pregrado le botamos corriente al tema, sin embargo, el mercado nos vende la idea que lo digital es mejor y más preciso. Observe que no. ¿Sí? Realmente es más preciso lo análogo, pero el análogo tiene un montón de problemas que se resuelven con lo digital. Por eso el mercado va para allá, ¿cierto? Todos estamos tratando de digitalizarlo. Hay algunas aplicaciones todavía en electrónica donde no se pueden montar digitales, caso concreto en electrónica de potencia y en telecomunicaciones, lo mencionábamos ahorita, porque la conversión sale muy costosa.
Pero en casi todas las aplicaciones, y ustedes lo ven, ¿cierto? En sus disciplinas, en ingeniería civil, por ejemplo, en mecánica, ya los instrumentos vienen todos digitales. Estamos teniendo todo hacia lo digital, aunque en principio lo digital es menos preciso y genera distorsión de las señales. Listo. Voy a devolverme aquí rápidamente, perdón, voy a salirme un momentito. Devolverme rápidamente aquí al código que les mostraba al principio, solo para hacerles notar aquí que ya está completamente explicado estos tres parámetros que tenía aquí el objeto audio recorder, ¿no? El FS es la frecuencia de muestreo, que en este caso es 22.050. Estamos muestreando a 22.000 Hz. Se toman 22.050 muestras por segundo durante un tiempo de 5 segundos, como marca aquí esta línea de código, ¿sí? 16 bits. Se hace una cuantificación donde K vale 16, lo que significa que tenemos 2 a la 16 niveles distribuidos en el rango en el que está variando ese audio. ¿Y el 1 era qué? ¿Quién me contesta? ¿Me ayuda con la respuesta? ¿El 1 era qué en este? Un solo canal. O sea, manejamos audio, un solo canal de audio. Listo. Creo que ya quedó claro entonces esa respuesta a lo que formulábamos ahorita pues como pregunta. Dime. Sí. No, sí, o sea, Juan, el error se puede cuantificar, el error se puede medir, el error se puede acotar, pero el error no se puede evitar, ¿sí? Yo más adelante, porque no esté mal la clase de hoy, les voy a dar unas expresiones para el error, ¿sí? El error máximo, la cota del error en un proceso de cuantificación. Hay dos métodos de cuantificación, digamos, a nivel comercial, ¿sí? Truncamiento y redondeo, que básicamente significan lo que dice el nombre, trunco la muestra o la redondeo al nivel más próximo, ¿sí? Y cada método tiene su particularidad y tiene una cota de error, o sea, un máximo valor de error. Pero el error siempre está. No sé, Juan, si te contesté con esa respuesta. O sea, yo puedo medir el error, lo puedo cuantificar, puedo decir, mire, en este conversor usted cómo lo tiene, por ejemplo, L igual a 2 a la 16, digamos, ¿sí? Para un rango determinado, el error es tanto. El peor error o el error máximo que puedo cometer es tanto. Tantos milivoltios, por ejemplo. Eso se puede hacer. ¿Sí? Pero usted, o sea, lo que yo contesto, lo que he venido diciendo ahorita desde que Alay preguntó es que el error no lo puedes volver cero. Tú lo puedes cuantificar, lo puedes poner en un valor máximo, pero nunca va a ser cero. No sé y te contesté, Juan. ¿Por qué? Sí, perfecta. Hola. Ujú. Sí, es que eso dice el teorema. El teorema de Nyquist dice, si usted muestrea en unas condiciones determinadas, se puede reconstruir un proceso de muestreo, se puede reconstruir la señal con error cero, pero solo para la parte del muestreo. ¿Sí? Cuando ya involucramos la segunda etapa, que es la cuantificación, hay un error. Que yo puedo hacer el error muy chiquitico si incremento la cantidad de niveles o uso otras técnicas, sí se puede, pero el error no va a ser cero nunca. O sea, siempre habrá una pequeña distorsión en un proceso de conversión. Mm, sí. Vale, sí, sí. Mm. Sí, yo recojo el ejemplo en el sentido de que Nyquist habla de una primera etapa del proceso de conversión, no menciona la segunda. ¿Sí? Y cuando usted involucra la segunda etapa, que es inevitable, esa segunda etapa le mete distorsión a todo el proceso. ¿Sí? Esa es más o menos la analogía con el ejemplo que pone Alay.
Eh, sí, sí. Al alias. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Un alias. Ajá. Sí, vale. Vos ya te adelantaste. Ya te adelantaste un poco, pero sí, la idea con el muestreo es que la representación en tiempo discreto, por ejemplo, que tengo de la señal, corresponda fielmente a la señal original y no a una copia o a un alias de esa señal. Más adelante con calma hablaremos bien del tema, ¿cierto? Y se les pone pues como en contexto este asunto del aliasing que menciona Stirling. Eh, pero sí, básicamente cuando Nyquist habla del muestreo correcto es evitando los alias. Tiene toda la razón. Bien, aquí estamos hablando de las dimensiones, ¿cierto? Lo que les hablaba ahorita al principio, ¿cierto? En relación a cuántas variables de dominio tenemos. En el caso del tiempo, la frecuencia, pues una sola variable, ¿cierto? Un solo tiempo que voy a evaluar, una sola variable independiente de dominio, un solo valor de frecuencia, entonces son señales unidimensionales. Casi todas las que uno trata en estas carreras son señales de naturaleza unidimensional y casi todas son dependientes del tiempo en principio, ¿sí? Eh, Nosotros sí vamos a tratar pues de, digamos que esto es un artificio, ¿cierto? Una representación alternativa para una señal que era unidimensional y dependiente del tiempo. Y vamos a estar trabajando sobre herramientas que me permiten llevar la señal del dominio del tiempo a la frecuencia, aunque sigue siendo unidimensional. eh, ya la dimensión es otra vista, digamos, de esa misma señal. Otra, lo que les hablaba ahorita, pues como la representación en 3D de la señal, le cambié la vista, ya no la veo por el lado del tiempo, sino que la veo por el lado de la frecuencia y puedo extraer información útil de esa representación alternativa. Eh, si nos vamos a señales de tipo bidimensional, como lo son las imágenes, esta es una copy-pegue, les cuento, de una tesis de maestría que defendió el año pasado, terminando el año pasado, compañero de ustedes, que era básicamente la detección automática de descargas eléctricas. ¿Sí? Métodos para hacer esta detección en términos de procesamiento de señales de inteligencia computacional y pensando en un sistema embebido donde la carga, digamos, de cálculo no fuera muy alta. Entonces había un montón de situaciones y de compromisos ahí que había que respetar, porque si no, pues la aplicación no servía, ¿cierto? Esto es una aplicación que se necesitaba para un problema real. De hecho, al estudiante, Diego se llama, que defendió, le dieron una meritoria. Y básicamente, como les digo, era tomar la imagen, ¿cierto?, una secuencia de video y poder decir, en estos fotogramas hay presencia de un rayo, de una descarga, ¿sí? Para hacer un disparo después a otro equipo y un montón de cosas más. Entonces, miren, ahí tengo un ejemplito, fue cortado, repito, de la tesis. Tenemos la imagen a la izquierda, que es la imagen de la descarga en el video. Y ese recuadrito que está marcado ahí a la izquierda, pues se lleva, ¿cierto? En su representación numérica, matricial, haciéndole un zoom, se lleva a la derecha, ¿sí? Cuando las imágenes son en escala de grises, el valor entre 0 y 255 ya no es una componente de color, sino que es una medida de luminosidad. Entonces, un valor de 0 significa un oscuro total, ¿cierto? No hay luminosidad. Un 255 sería máxima luminosidad, casi tendiendo al blanco. Si ustedes alcanzan a ver de pronto los valores que hay en el ejemplo, son valores por encima de 200 todo, o sea, es prácticamente la descarga, ¿cierto? Es el rayo y vemos valores de 240 y pico, de 250, por ejemplo, por ahí hay algún hito. Lo que quiere decir es que tenemos una intensidad de luz muy fuerte en esa región, en esa zona. Uno podría pensar que el problema de detectar el rayo a la luz de pronto de un umbral, ¿cierto? Cuando la luminosidad de la imagen digital capturada está cercana a estos valores de 250, 255, uno pensaría, eso no es un problema difícil, eso es trivial. Pero les cuento pues que la detección automática inteligente de las descargas de los rayos no es un problema fácil, tanto así que hubo que hacer una tesis de maestría para resolverlo, ¿cierto? Y tanto así que al estudiante le dieron su meritoria pues porque hubo un esfuerzo ahí grande pues en resolver ese problema.
Entonces tenemos acá, y lo traje como ejemplo, tenemos acá una señal bidimensional, ¿no? A manera pues un poquito de ilustración les cuento que en estas imágenes digitales el eje X o la dimensión X corresponde a esta, ¿cierto? A la vertical, y la Y sería esta. Sí, es un poquito diferente pues a como uno concibe, ¿cierto? Las dimensiones X y Y. X es la variable, perdón, sí, la variable de dominio vertical y Y es la variable de dominio horizontal. A la hora de que usted se ubique pues en las imágenes para que lo tenga en cuenta, seguramente me pasó a mí en su momento, ¿cierto? Uno está manipulando una imagen y dice, voy a dar el efecto en tal coordenada en este píxel y estoy desubicado porque me trocaron las variables de dominio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya cuando la imagen es en color, lo había explicado antes, tenemos tres canales que representan las componentes fundamentales para poder armar cualquier color real: rojo, verde y azul. Ahí hay unos ejemplitos, ¿cierto? Ya es un ejemplito más de juguete. Tengo esta matriz que representa la imagen. Este píxel ubicado en la posición 1, 0. Este píxel, claro que aquí me quedó el X y Y, como no es. Bueno, posición 1, 0, X, Y, es muy verde. Como ustedes pueden ver acá, es un color, un tono tendiendo a verde. Observen que la componente de rojo es bajita, la componente de azul también es bajita, y el verde está en 250. Claro, tiene que ver mucho pues con el color que hay acá. Por ejemplo, este color amarillo, ahí pueden ver las componentes pues que se necesitan para formar este color. El blanco puro sería los tres componentes de color en su máximo valor, 255. Pero miren pues que sin estar en 255 los tres, pues esto es prácticamente un blanco también. Aquí tendríamos el ejemplo de una señal que es multidimensión. Tengo dos dimensiones X y Y, y además es multicanal, ¿no? Tengo tres componentes, tres canales por cada píxel o por cada valor de la imagen. Cada muestra de la señal que yo recupero tiene tres valores distintos. Bueno, también estábamos hablando de los canales, cuántos valores diferentes de rango representan la señal, ¿sí? Normalmente las señales son monocanal, ¿cierto? Un voltaje, una corriente, una presión, una temperatura en un proceso, pero también hay señales que no lo son. Por ejemplo, las señales estéreo que ya les había mencionado. Aquí hay un ejemplito de un laboratorio, tomado de un laboratorio de hace unos 3 o 4 semestres, ¿sí? Y les queda en esta presentación el video de la barbería virtual, que es básicamente un software, ¿sí?, que genera audio estéreo a partir de audio monofónico y que introduce retardos, ¿cierto? Retardos variantes en el tiempo para engañar al cerebro y hacerle sentir la sensación de que el sonido tiene una posición específica. Pues se llama barbería virtual porque le dicen a uno, póngase los audífonos, eso está en YouTube, repito, ahí les dejo el enlace. Barbería virtual porque usted se pone los audífonos, le dicen cierre los ojos y usted siente cuando el barbero entra por la derecha, cierra la puerta duro, se pasa para la izquierda, abre un cajón, saca las tijeras, las pone a sonar y empieza a cortarle primero el pelo por un lado, luego por el otro. Todo eso que usted percibe en su cerebro, ¿cierto? Como que el audio está en cierta posición, todo eso está generado a partir de retardos relativos entre un canal y otro de ese audio estéreo, ¿sí? Entonces es una aplicación muy interesante, ¿cierto? Lo intentamos, ¿cierto? Y de hecho lo logramos reproducir en su debida pues, proporción en un laboratorio, ¿no? Ponga una sirena pues, de una ambulancia, pero que viene por allá primero por la derecha y luego pasa por acá por el frente y se va para allá para la izquierda. Si usted a eso le suma el efecto del Doppler, que es otra cosa que tiene el audio en movimiento, pues ahí sí que le queda pero súper bien modelado el tema del movimiento de la ambulancia pues en el espacio. Esta imagen básicamente es lo que se planteó como problema en el laboratorio en su momento, pues, y decir, mire, si la fuente de sonido está delante suyo, el audio llega con la misma amplitud y con el mismo retardo a los oídos. Pero si la fuente de audio está oblicua, no está al frente, sino que está en alguna posición oblicua, pues vas a tener un diferencial en cuanto a potencia recibida y en cuanto a retardo. Va a llegar primero a un oído que al otro. Y esas pequeñas diferencias entre potencia y en tiempo son las que el cerebro interpreta como un indicador de dónde está la fuente, ¿no? El cerebro puede leer esas pequeñas diferencias en amplitud y pequeñas diferencias en retardo para decir, no, es que por allá fue que sonó el ruido, ¿no? El ruido está ubicado en esta posición arbitraria, que es más o menos lo que estamos queriendo representar aquí.
Eh, para el espacio de color RGB, que fue el que expliqué ahorita empezando la clase, pues también hay un equivalente en cuanto a impresión. Resulta que RGB es el conjunto de canales si usted tiene una fuente de luz y quiere generar un color. Usted puede estar viendo esta clase en el celular, por ejemplo, o en una pantalla de un computador. Ahí estamos hablando de fuentes de luz, ¿no? Cada píxel de esa pantalla, cada píxel de esa, eh, sí, ese display que usted tiene ahí, emite luz con cierta componente de rojo, cierta componente de verde, cierta componente de azul, y ahí es que formamos el color real. Si el tema es de impresión, o sea, no es una fuente de luz, sino que antes recibe luz y captura parte de esa luz, y usted quiere formar color real, los componentes son los que aparecen en los otros tres extremos de ese cubo. Mire, ese cubo tiene ocho esquinas, ¿cierto? Tres esquinas son RGB, aquí están, R, G y B. Serían las tres componentes de color si estamos hablando de iluminación, ¿sí? Una esquina es el negro, que es la ausencia total de cualquiera de esas tres componentes. La otra esquina es el blanco, que es justamente la presencia completa, full, de cada componente, ¿cierto? Y tenemos otras tres esquinas que no he explicado y que tienen que ver con las componentes de color fundamentales y lo que quiero es imprimir en color real. Cuando usted tiene una foto digital, por ejemplo, y la va a imprimir, por allá internamente, el algoritmo para la impresora tiene que hacer la conversión de unas coordenadas en RGB a unas coordenadas en cian, magenta y amarillo, ¿sí? Básicamente pues porque usted va a imprimir y ya no es emitir luz, sino antes capturar luz. Y también para que lo tengan en cuenta, a lo mejor en algún problema de laboratorio aparece, pues si yo voy a convertir una señal en color, una imagen en color, a una imagen en escala de grises, habría que tomar cualquier punto de ese cubo que está representado allí y proyectarlo sobre la diagonal que estoy pintando aquí en rojo. ¿Sí? Cualquier puntico arbitrario con cierto valor de rojo, cierto valor de verde, cierto valor de azul, habría que proyectarlo sobre esta diagonal y ahí te dice cuánto gris tiene que haber equivalente pues para convertir un valor de señal de color a un valor de señal en grises. Ahí hay unos ejemplitos para que de pronto los miren, ¿cierto? Ese pimentón está como muy verde ahí en la región que estamos mirando y por estar muy verde pues debe tener una gran componente en verde. El verde es clarito, entonces aparentemente también hay buen rojo y buen azul en la señal. Hay una clasificación adicional, yo creo que ya como para ir terminando por hoy, ¿sí? Porque además les tengo que mostrar los temas de las exposiciones para quienes estén interesados. Fue un compromiso pues que quedamos la vez pasada. Hay pasos intermedios, ¿no? En el proceso de conversión de análogo a digital. Usted puede tener una señal que está cuantificada pero no muestreada, por ejemplo, o lo contrario, puede tener una señal que ha sido muestreada pero no ha sido cuantificada. Entonces, por ejemplo, en el segundo caso, una señal que ha sido muestreada pero no ha pasado por la segunda etapa, que es la cuantificación, son las que, por ejemplo, Oppenheim, que es uno de los autores que mencionaba en la clase pasada, se llaman señales en tiempo discreto. Y de hecho, Oppenheim hace un poco lo que de pronto ustedes con sus preguntas querían formular, y era: esa cuantificación me mete ruido, yo no quiero meterme ahí, ¿sí? Yo no quiero manipular señales que han sido cuantificadas. Y el libro de Oppenheim se llama Procesamiento de señales en tiempo discreto. O sea, él no habla de procesamiento de señales digitales, él habla de procesamiento de señales que han sido muestreadas, mas no han sido cuantificadas, ¿sí? Básicamente porque la cuantificación, pues, de todas formas mete distorsión, introduce distorsión en las señales. Hay señales que están de valor continuo y hay señales que han sido cuantificadas. Hay señales determinísticas y señales aleatorias. Para las señales aleatorias, sobre todo los que han manipulado imágenes digitales saben que hay una herramienta muy buena que es el histograma, ¿sí? Y aquí creo que hay un ejemplo. Sí. Vamos a ver el ejemplito del histograma para que también digamos, se habitúen a hablar de esa herramienta. Entonces tengo, por ejemplo, esta foto que es un paisaje, ¿cierto? En color. La vuelvo a escala de grises con algún algoritmo, ¿sí? Proyectar todo ese conjunto de puntos, ¿cierto? En diferentes posiciones del cubo del color, proyectarlo en la diagonal, me queda esta representación en escala de grises de la señal. No lo pregunté, ¿sí? Lanzo la pregunta rápidamente: ¿qué caracteriza una señal que es de naturaleza aleatoria? Era un criterio, ¿no? ¿Determinística o aleatoria?
¿Qué me define la diferencia? ¿Me ayudan? Cuando una señal es determinística, cuando es aleatoria. Más o menos. Pongámoslo de esta manera. Una señal es determinística si hay un modelo que me permita estimar su valor, conociendo los valores de dominio. ¿Sí? O sea, yo tengo un modelo, tengo por ejemplo una red neuronal, o tengo una ecuación, o tengo una expresión, o tengo un diagrama de bloques, o tengo un circuito, tengo un modelo, ¿sí? Que dado los valores de dominio me puede estimar cuánto vale la señal. ¿Sí? Esas son las determinísticas. En las aleatorias no hay un modelo, ¿sí? O construir el modelo es prácticamente imposible. Entonces, para una señal como estas, ¿qué ecuación podría describir el valor del píxel en escala de grises dependiendo de su posición? ¿Sí? Puedes decir, mire, la posición, por ejemplo, 30 a 500. ¿Sí? Yo le alimento el modelo con un 30 a 500 y me dice, vea, el valor del píxel en esta foto es tal. Entonces, es muy difícil construir un modelo así, ¿cierto? Esta señal sería clasificada como aleatoria. Sin embargo, tenemos el tema del histograma. ¿Qué es un histograma? Pregunto una cosa que ya habíamos hablado aquí, ¿sí? Para cualquier píxel arbitrario de la imagen, ¿cuál es el rango permitido de valores de luminosidad? Ya lo dijimos varias veces hoy. Yo escojo arbitrariamente. Sí. Son valores enteros discretos entre 0 y 255, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el histograma? Básicamente, perdón. El histograma básicamente es contar cuántos píxeles tienen 0, cuántos tienen 1, cuántos tienen 2, cuántos tienen 3, y así voy construyendo como una gráfica de distribución, ¿cierto? Hasta 255. Miren que el último valor acá es 255. Entonces, este histograma, a pesar que no hay un modelo que prediga, como decía Alaya ahorita, no hay un modelo que prediga los valores de la señal, sí hay un gráfico que me dice más o menos cómo están distribuidos esos valores. ¿Sí? Yo de aquí no puedo retornar a la imagen, ¿no? Este proceso de construir el histograma no es reversible. Pero sí tengo una idea de cómo están distribuidos. Por ejemplo, el histograma está muy tirado para acá, como pasa con algunas imágenes. Uno inmediatamente infiere, esa imagen fue tomada en condiciones pobres de luminosidad. Esa imagen está oscura, ¿sí? O lo contrario, si el histograma está distribuido muy hacia acá, hacia la derecha, esa imagen está como saturada, está muy... Sí, tiene mucho blanco, por ejemplo, tiene muchos tonos fuertes en cuanto al color o en cuanto a la luminosidad. Entonces, hay un ejemplito, y ya creo que con el ejemplo terminamos la teoría por hoy para que hablemos de los temas de exposición, que lo hemos hecho varias veces en el laboratorio pues, del curso, que es el procesamiento de señales en pantalla verde, fondo verde. ¿Sí? Esto es de una serie de muñequitos que había antes. Se graba siempre, los titiriteros están de verde todo, ¿cierto? Este, por ejemplo, está con el pantalón, pero no se ha puesto el resto del disfraz que tienen que ponerse, ¿sí? Y claro, si yo saco el histograma de la componente verde, pues de ese histograma yo puedo inferir un método para separar el fondo de lo que es, por ejemplo, la marioneta. Y que luego automáticamente un software retire ese fondo verde y ponga, por ejemplo, una nave espacial o en este caso, pues, el fondo del programa de muñequitos, ¿no? Que aparezca aquí la ciudad esta, pues, esto es Lazy Town. Entonces, no sé si conocen o no sé si se les ocurre de pronto cómo es el algoritmo para la separación del fondo usando el histograma de la componente en verde. ¿Alguien de pronto ya sabe, le tocó o de pronto lo vio, le tocó el laboratorio quizás, no sé? ¿Alguien de pronto se tira al agua con la respuesta? Bueno, para una imagen como estas, si uno... ¿Qué hubo? Ah, sí. Sí, claro, o sea, la idea es que la idea es que en la ropa, y por eso se coge ese verde encendido, ¿no? La idea es que en la ropa de los muñequitos y de los actores no haya verde, en lo posible.
¿sí? Para poder separar de manera efectiva el fondo de lo que no es fondo, ¿cierto? Automáticamente, pues. Sí, tenés razón, Juan. Ujú. Pero ¿cuál sería el algoritmo si usamos histograma? Porque esa fue la herramienta pues que les planteó en el laboratorio en su momento para hacer la separación del fondo. Juan, Fernando está hablando, me parece. Bueno, si uno mira histogramas de estas imágenes, ya para de pronto responder la pregunta, esos histogramas generalmente tienen esta forma, tienen dos lóbulos. ¿Sí? Casi siempre el segundo lóbulo es más alto. ¿Sí? Tienen dos lóbulitos. Estamos hablando, esta forma que estoy pintando acá es la forma clásica, típica del histograma de una imagen con fondo verde. Y estamos hablando del histograma de la componente en verde. ¿Sí? No le hago histograma ni al equivalente en escala de grises, ni a toda la imagen, pues porque serían tres histogramas, sino solamente la componente en verde. ¿A alguien de pronto se le ocurre qué significado tienen estos lóbulos en el histograma? Claro, estos valores de histograma de acá representan poco verde o ningún verde si vamos a cero, ¿sí? Y estos de acá representan todos los que tengan un verde encendido, un verde fuerte, o sea, fondo, ¿sí? Y entonces el algoritmo lo que hacía era con el histograma establecer un umbral, o sea, un punto donde yo podía separar, ¿cierto? Y decir, mire, si la componente en verde está por debajo de este umbral, asuma que eso no es fondo. Si está por encima, asuma que eso es fondo. Y separamos con un algoritmo muy sencillo el fondo de la imagen. Es como les decía, yo voy a parar allí. Si me permiten, yo me cambio. Aquí voy a abrir un videito de ejemplo. Lo tengo por ahí. Sí, pues se ve muy descarado al aire, pero les devuelvo la pregunta: ¿por qué ese verde y ese verde tan encendido? ¿Será que no me estoy ganando mi sueldo como profe? ¿Por qué ese verde? Les cuento, ustedes, es que para allá iba yo. Yo estoy más viejo obviamente que ustedes, y en mis tiempos o cuando empecé esta tecnología era una pantalla azul. Luego cambiaron a verde. Les cuento, con esta imagen el negrito queda sin piernas. En la foto, ¿cierto? Cuando se hace el procesamiento, se aísla el fondo y claro, como él tiene pantalones verdes, él queda solamente de la cintura para arriba, de los brazos y la cara, pero no se le ven las piernas. ¿Por qué será que se usa ese verde tan encendido? Y lo otro también, la segunda razón es que ese verde encendido, como el del video que les voy a mostrar, es mucho menos frecuente, ¿cierto? En una escena normal. ¿Cierto? Es mucho menos frecuente tener un verde de estos en la ropa de uno, ¿cierto? Claro que hoy yo, por ejemplo, estoy de verde, pero es mucho menos fácil, es mucho menos probable que esa componente verde así tan encendida esté en una escena, por ejemplo, de los actores. Y claro, si usted es cuidadoso, pues obviamente no va a generar un vestuario que tenga ese tono de verde. El azul sí puede ser un poquito más fácil de encontrar así de manera eventual, ¿cierto? En una escena. Entonces de azul se cambiaron a verde, pero antes era azul la pantalla. Bueno, esto fue un resultado del laboratorio. Dime. Ah, vale, sí. Y también lo que dice Susana por ahí es cierto, ¿no? El verde tiene unas características de luminosidad para los sensores especiales. A la hora de hacer la detección también es como más fácil detectar un verde que un azul, por ejemplo. Este es un resultado, ¿sí? O sea, yo lo hice para mostrarle a los muchachos porque hicimos procesamiento de video en su momento, pues que podía hacer meramente con histogramas. Lo único que tiene ese algoritmo, o el algoritmo que se desarrolló para esta aplicación, ahí se pone pues una foto de fondo al mismo carrito, no sé si alcanzan a ver allí. Eh,
es que este algoritmo considera los histogramas de las tres componentes, no solo la verde, sino que también se mete la componente de rojo y la componente de azul. Bien, vamos a parar allí el tema de la clase de hoy y les voy a mostrar dónde lo tengo. Aquí está. De pronto a subirle un poquito acá al tamaño de la letra para que lo puedan ver. Ahí está una lista de temas que yo saqué, cierto, de clases, si quieren, de sesiones, si quieren, de lo que es la parte teórica fundamental o de pregrado. ¿Sí? Entonces está la conversión análogo-digital, explicada con sus 3 pasos. Resulta que aparte de muestreo y cuantificación hay que codificar la señal que está digital. ¿Sí? Entonces no son 2 sino 3 pasos. Eso habría que explicarlo en esa primera clase. Yo tengo proyectado que esa clase o ese tema habría que cubrirlo en la semana 3. Es decir, por ejemplo, este martes en 8, la semana 3 de clase. Y todos los demás no le he puesto fecha, pero serían posteriores para la semana 3. Entonces, de ese tema de codificación hay aplicaciones para criptografía, para detectar y corregir errores, es que tiene la señal, viene corrupta con errores, con ruido, o algún malicioso la cambió en el camino, usted puede detectar que eso está pasando. Uno puede hacer compresión de la señal, entonces esos también son temas, digamos, para presentar aquí en las sesiones de clase. Tenemos la conversión de A, o sea, revertir el proceso, ¿no? De digital pasar a análogo. Tenemos convolución, tenemos correlación, que son 2 herramientas muy poderosas para las señales en tiempo discreto. Ecuación en diferencia, que es otra herramienta, otra forma de representar filtros, por ejemplo. Transformada Z, serie transformada de Fourier en tiempo discreto. La transformada rápida de Fourier, que realmente no es una transformada, sino que es un algoritmo. El diseño de filtros ir analógicos y el diseño de filtros FIR digitales por 2 métodos distintos. En resumen, esos son los temas, ¿cierto?, que yo saqué, como para que de pronto ustedes escojan y los presenten los que quieran. Repito que esto es una actividad opcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir este documento ahorita mismo, ¿cierto? Yo les mando el correo y ya cada uno se inscribe. Ahí hay una columna que dice encargado, ¿cierto? Encargado. Cada uno se inscribe en el tema que mejor le parezca, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que como máximo, ¿cierto? Lo más rápido sería para la semana 3 de clases, es decir, de este martes que pasó en 15, sería este tema de acá. Y los demás temas son posteriores. ¿Listo? Entonces, esa es la, digamos, la mecánica que vamos a usar. El que quiera, repito, revisa de pronto. Yo les paso el material que tengo, las presentaciones, les paso el enlace del video del curso de pregrado donde está explicado cada tema. Y ya, digamos, como tarea suya, de pronto personalizar un poquito la cosa y traer ejemplos y mostrar de pronto cosas que a mí se me pasan en la clase o que no dije, o aplicaciones, o traer software, pues lo que ustedes quieran, listo, como quieran enriquecer el tema, está bien, bienvenido. No sé, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, voy a dejar de compartir, por cierto. Dale, Leonardo. No, es una sesión. ¿Sí? O sea, la clase cuando mucho debe durar la sesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, conversión AD, cada tema es una sesión, exactamente. Cada tema de esos es para 2 horas. No puede ser más tampoco porque ya no me daría el tiempo para el semestre. Listo. Aunque algunos de esos temas dan incluso para un módulo de un curso, ¿cierto? Un mes, por ejemplo, dando clase de, el tema de, por ejemplo, codificación para compresión de señales. Eso es un curso completo. Sí, pero la idea no es extendernos tanto. Cada tema de esto es una sesión máximo de 2 horas. Y consideren también el tema de que hay preguntas, ¿no? O sea, no es solo mostrar el tema y lo que ustedes traigan como material adicional, sino que puede haber una sesión de preguntas al final o en el medio de la discusión aparecen preguntas. Entonces, planeese un poquito también a que va a haber interacción y que algún compañero le pregunte o yo le pregunte cosas. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de grabar.